La muerte y la resurrección de Jesús son las verdades centrales de la fe cristiana. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del centro de la fe cristiana. La cruz está en el centro de todo lo que importa a los creyentes, está en el centro de lo que, en el corazón mismo de la fe cristiana. Ningún evento, ninguno de este tiempo ni de la eternidad se compara con la importancia de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Claro, hay otros eventos muy importantes. Cuando revisamos, obviamente, los eventos desde la óptica divina, encontraremos eventos muy importantes. La creación del mundo, claro que es importante. La encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo, la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Todos esos eventos son importantes, pero son eventos que, sin embargo, carecerían de total importancia sin la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es el centro y el sustento y el soporte de todo esto otro, de lo que acabamos de mencionar. Esa muerte de Cristo, esto que está tan próximo a este momento que estamos estudiando, era el objetivo final de la encarnación. Y si vamos a hablar hoy de la muerte de Cristo, es importante partir diciendo que la razón por la cual Jesús vino fue a dar su vida en rescate por muchos. La noche anterior a su muerte, es decir, en esta escena que estamos conversando del Jueves Santo, Jesús dijo en la última cena, palabras que muy seguramente todos recordamos, porque hay un memorial de ellas en la Eucaristía. Jesús dice, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Jesús dice, esta sangre que se va a derramar prontamente es la sangre del nuevo pacto y es derramada en rescate por muchos, es derramada para remisión de los pecados. Por lo cual, si nos centramos un poco en esas palabras, nos daremos cuenta que la cruz no fue un trastorno del plan divino, no fue un accidente, no fue que algo pasó, que se salió de control y Jesús vino a algo distinto y se salió algo de control y entonces terminó clavado en una cruz. No, la cruz de Jesucristo fue exactamente lo que Dios había diseñado desde el inicio de los tiempos. Como lo dice Pablo, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese sacrificio es el eje entonces de la vida de la iglesia. Es el eje mismo de la vida de la iglesia. ¿Y por qué es el eje mismo? Porque si ustedes revisan, usted y yo hoy estamos aquí, pues porque estamos intentando tener una relación con Dios. Usted y yo estamos aquí porque algunos se llaman católicos, otros se llaman evangélicos, otros se llaman cristianos. Finalmente, queremos practicar la religión. El término religión viene del latín religius, que significa relación. Es decir, todo el que diga que es religioso es porque tiene una relación con Dios. Si no, no hace más que cumplir parámetros humanos que finalmente no tienen ningún trasfondo, pero la religión como tal significa relación, la relación con Dios. Y sin la cruz no hay religión, porque sin la cruz no hay relación con Dios. Este evangelio nos ha puesto a pensar mucho en eso, porque este evangelio, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es la respuesta a una pregunta fundamental que se hacían los griegos de la época. ¿Cómo la causa no causada, cómo lo santo puede tener relación con el hombre pecador? ¿Cómo puede tener relación con la naturaleza pecadora? Solamente hay una respuesta. ¿Cómo lo santo, la causa no causada, Dios, puede tener relación con lo profano, con la naturaleza caída, con nosotros que somos pecadores? La única respuesta es Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque a través de ese sacrificio nos puso en paz con Dios. A través de ese sacrificio nosotros que estábamos lejos fuimos hechos cercanos. A través de ese sacrificio nosotros que estábamos enemistados con Dios fuimos puestos en paz con Dios. A través de ese sacrificio nosotros
que éramos pecadores y que merecíamos la muerte, porque como dice la palabra, el pago del pecado es la muerte, pues fuimos justificados. Recuerden que la palabra justificados es un término jurídico que significa declarar justos. Es como si hubiésemos ido a un juicio y nos hubiesen declarado justos. Y en ese juicio usted y yo no merecíamos que nos declararan justos porque pecamos, pero la justicia de Dios nos alcanza, porque el pago que había que pagar por nuestras faltas, Jesús clavó eso, clavó el acta de nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por esa cruz nosotros entonces somos declarados justos. Sin esa cruz no hay relación. Sin esa cruz no podríamos acercarnos a Dios. Vean como lo dice Pablo en la segunda carta de Corintios, a los Corintios, capítulo 5. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando. Esos que estaban lejos los acercó. Esos que eran enemigos los puso en paz. Pero no solamente en Cristo, no solamente a través de todo el ministerio terrenal de Cristo, específicamente a través de algo, y es la cruz. En la carta a los Colosenses lo dice un poco más claro Pablo. Colosenses 2:13 dice, y a ustedes que estaban muertos en pecados, les dio juntamente vida con él, con Jesús, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, el acta que les era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La manera como Él nos reconcilió fue quitando el acta de nuestros pecados. Y de la única manera, vea que Pablo lo dice muy lindo, el acta que había en medio, es como si Dios estuviera allá y nosotros acá, y en medio estuviera el acta de nuestros pecados que no nos dejaba acercar. Y lo que dice Pablo es, Dios en Cristo Jesús lo que hizo fue quitar de en medio el acta de nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que hizo la cruz, quitar eso de en medio para que pudiéramos tener acceso al lugar santísimo, acceso a Dios, a tener una relación con Él. De manera pues que por la muerte de Cristo nosotros recibimos redención. Por la muerte de Cristo nos podemos acercar a Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de Cristo es que estamos en paz con Dios. El versículo anterior, mi paz os dejo, mi paz os doy, no podría ser real sin la muerte. Por la muerte de Cristo somos limpiados de nuestros pecados, recibimos justificación. Por la muerte de Cristo el Espíritu Santo viene a nosotros y hace la obra de santificación. Sin la muerte de Cristo Jesús no tendríamos el proceso de santificación. Por la muerte de Cristo fuimos comprados a precio de sangre. Y al ser comprados a precio de sangre, por su muerte, fuimos integrados a la familia divina. Hay un pacto de familiaridad entre nosotros y Dios. Somos hechos partes de la familia de Dios. A veces uno lo nombra así y es como si no tuviéramos conciencia clara de lo que ha hecho Jesús. Jesús nos hizo parte de la familia de Dios. Fuimos hechos hijos por adopción de Dios. Ya no solamente somos cercanos, sino que somos hijos por su muerte. Por la muerte de Cristo podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por la muerte de Cristo, aunque pecamos, aunque a veces caemos, aunque a veces tenemos deslices, no somos esclavos del pecado. El pecado nos enseñorea de nosotros porque esas ataduras las ha roto Jesucristo con su muerte. Y finalmente, pues ustedes ahí tienen sus Biblias y sus Biblias se dividen en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Recuerden que la palabra testamento significa disposición, y esa palabra disposición en hebreo es la palabra berit, la palabra específicamente con la que nosotros llamamos a este grupo, berit. Y ese término berit
significa pacto o alianza. Y entonces cuando ustedes tienen sus Biblias ahí enfrente, a veces la palabra testamento se nos confunde un poco. Realmente ahí a lo que se está refiriendo es a la antigua alianza y a la nueva alianza, al antiguo pacto y al nuevo pacto. Pues el nuevo pacto es posible y fue establecido por la muerte de Cristo. El nuevo pacto que hizo Dios con nosotros, la alianza, ya no ser enemigos, sino ser aliados. Vean, el término es muy lindo, por eso lo ponemos ahí como nombre de nuestro grupo, porque la tragedia de la humanidad es estar separada de Dios. La tragedia de la humanidad es estar enemistado con Dios por el pecado. Y lo que hace Dios es establecer una alianza. Lo que hace Dios es extender un pacto con nosotros. Esa es la manera como Dios se relaciona con nosotros. Y esta nueva alianza se sella con la sangre de Cristo. Entonces el acceso que nosotros tenemos a Dios por esta alianza es solo gracias a la muerte de Cristo. Como ven, es el más importante hecho, es el evento central de nuestra fe cristiana. Pablo lo dice muy claramente. Cuando Pablo pensó en el significado de la muerte de Cristo para los creyentes, expresó dos cosas que siempre me han llamado la atención y que ponen a la muerte de Cristo ahí en el centro de nuestra atención. En Gálatas 6, Pablo, hablando de la muerte de Cristo, dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo más grande, lo que mayor gozo, lo que me llevaría a mí a sentirme gozoso y me llevaría a mí a gloriarme es la muerte de Cristo. Lejos esté de mí el gloriarme en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, lo más importante en lo que mi atención está, aquello que quiero saber y aquello que quiero dar a conocerles a ustedes es Jesús y a este crucificado. Todo lo demás sí es importante, todo lo demás lo iremos conversando, pero es como si Pablo dijera: vea, de lo que tenemos que tener claridad es sobre esto, Jesús y Jesús crucificado, ¿qué es lo que significa eso para nosotros? Dada la importancia de este tema, dada la importancia del tema de la muerte de Jesús en la iglesia, la importancia de la muerte de Jesús para los creyentes, pues no es sorprendente que se hayan escrito muchos libros, que se hable mucho de este tema, que se intente exponer de muchas maneras el significado amplio y rico que tiene la muerte de Jesús. Pero lo que no suele uno encontrar es que en todas esas cosas que se dicen y que se han escrito, se considera el significado de la muerte de Jesús para él mismo. Es decir, nos encontramos muchos textos en donde nos explican qué fue la muerte de Jesús, en donde nos explican qué significa esto, lo que esto nos ha dado, pero pocas veces uno encuentra que se considere o que se integre en todo esto lo que significa la muerte de Jesús para Jesús mismo. Por eso, en la invitación que les llegó para la noche de hoy, el título que le puse a la conversación de hoy fue La muerte de Jesús según Jesús. Porque estos versículos de los que vamos a conversar hoy, que vamos a estudiar hoy, nos hablan de la muerte y nos hablan entonces del hecho central de nuestra fe cristiana, pero lo hacen desde un enfoque distinto, porque estos versículos nos dan una idea de lo que es la muerte propia, su muerte propia para Jesús, lo que Jesús entiende, lo que para él significa esa muerte próxima que tiene por delante. Aquí en este texto vamos a darnos cuenta que el pasaje revela algunas facetas de ese significado que tuvo la muerte para él, para Jesús, y entonces la idea es que podamos estudiarlo un poco. Leo entonces para todos el texto de hoy, Juan 14, versículos 28 al 31.
Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Es un texto muy simpático, es un texto que tiene algunas cosas que en primera instancia no es fácil entender totalmente su idea, su significado, pero bueno, vamos a conversar un poco de él y que el Espíritu Santo pues nos guíe y nos ilumine para que podamos acercarnos a este texto de buena manera. El texto comienza con una especie de reprensión y esa reprensión precisamente tiene que ver con una especie de regaño que le hace Jesús a sus discípulos porque no están contemplando las cosas desde su enfoque. ¿Sí? Precisamente es como si Jesús viniera y nos dijera, ustedes han hablado mucho de la muerte mía, pero nunca han integrado mi consideración frente a mi propia muerte. Esa primera parte de este texto nos habla un poco de eso. La primera parte del versículo 28 dice, habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado. Dijimos entonces que se suelen considerar mucho la muerte de Cristo y que se habla mucho de él, pero que poco se suele considerar su punto de vista. Y este versículo nos habla de que ni siquiera sus 11 seguidores más cercanos integraban ese punto de vista de Jesús frente a la muerte. Pareciera que todas las ambiciones y los sueños de los apóstoles estaban ahí centradas en su maestro y entonces estaban pasando por un momento muy difícil porque ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. De esto hemos hablado ya en diversas ocasiones. Literalmente los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Cuando Jesús les dice, dejen sus redes y síganme, literalmente los que eran pescadores abandonaron sus redes, abandonaron su trabajo y se fueron a seguirle. Mateo, que era publicano, abandonó su trabajo de cobrar impuestos y vino y le siguió. Todos dejaron muchas de sus cosas y se fueron y siguieron a Jesús y llevan 3 años siguiendo a Jesús. Si uno se contextualiza un poco con esta situación, pues tiene entonces a unos personajes que llevan 3 años viviendo con su maestro, 3 años comiendo de lo que su maestro les da. El Evangelio incluso nos habla de que nos revela una ocasión en donde Jesús le reveló a Pedro que en una pesca fuera y sacara un pez, lo abrieran dos y de allí sacaría un dinero para pagar los impuestos de Jesús y los propios, los de Pedro. Dependían muy seguramente en cierta parte económicamente de su maestro, pero emocionalmente con toda seguridad había cierta dependencia de su maestro. Él había suplido para sus necesidades físicas, había suplido para sus necesidades emocionales y espirituales. Los discípulos que eran judíos tenían una sed espiritual grande, estaban esperando al Mesías prometido. Y entonces creían correctamente que Jesús era ese Mesías que habría de venir, aquel Mesías esperado por tanto tiempo. Y entonces esperaban en él y esperaban que él derrocara a los romanos, esperaban que él restaurara la soberanía de Israel, esperaban que él devolviera la gloria a Israel. Esperaban en él espiritualmente, pero también emocionalmente y también físicamente. Habían dejado sus trabajos. Y entonces, muy profundamente, estaban acongojados y dolidos porque su maestro ya no estaría. Les está anunciando que poco iba a estar más con ellos. Su amado maestro los dejaría y tienen dependencias fuertes de él. Y entonces reaccionaron ante este anuncio de la muerte con miedo y con terror debido a la pérdida que se les venía.
Y entonces, pues Jesús, sabiendo esto, precisamente les da este discurso. Nosotros ya durante varias semanas hemos estudiado este discurso y conocemos que este discurso fundamentalmente es un discurso de consolación y de ánimo. Jesús sabe que ellos están acongojados y entonces en este discurso los consuela un poco. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Me voy, pero mi paz les dejo. Eso es lo que hemos venido estudiando. En el último versículo que estudiamos incluso les da un mandamiento: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ya Jesús sabía en qué situación estaban ellos y sabía que venían aún cosas más difíciles. No se turbe vuestro corazón. Los discípulos, la realidad de los discípulos era que estaban turbados. La realidad de los discípulos es que estaban muertos de miedo. Y claro, en parte los discípulos estaban atribulados pues porque su fe era débil. Pero este pasaje también nos permite entender que más allá de que tenían una fe débil, su fe fue fortalecida posteriormente, tenían miedo y tenían ansiedad y tenían congoja y atribulación, pues porque tenían una visión corta y egoísta. Aquí Jesús es como si los estuviera reprendiendo un poco por ello. Es como si Jesús les dijera: ustedes solamente están viendo este asunto de la muerte, de mi muerte, en términos de lo que ustedes perderían o en términos de lo que ustedes van a perder, pero no lo han pensado en términos de lo que yo ganaré. Es como si estuviera diciendo: tienen una visión terriblemente corta de la situación y tienen una visión netamente egoísta. Solamente están pensando en la situación desde su posición y desde cómo esto que va a ocurrir, mi muerte, afectará su posición. Y entonces ese egoísmo, esa visión egoísta de abordar esta situación, provocó una especie de regaño de Jesús. Habéis oído que os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Es como que uno lee este texto y se le viene de inmediato aquel texto de Pablo acerca del amor, la primera de Corintios 13, cuando dice: el amor no busca lo suyo, el amor no es egoísta, el amor busca lo mejor para aquel de quien es objeto ese amor. Y entonces es como si Jesús estuviera diciéndoles: ustedes solamente están pensando en su afectación, solamente están pensando en lo que sienten, solamente están pensando en cómo esto puede alterar su condición. Si me amarais, os habríais regocijado. Vean que no es una palabra menor. Los discípulos que dependen de él, los discípulos que llevan 3 años con él, ahora reciben la noticia de que él va a morir. Ahora reciben la noticia de que poco tiempo estaré con ustedes y me iré. Y a donde me iré, ustedes ahora no me podrán seguir, me seguirán después, pero ahora no me podrán seguir. Pero no se preocupen, que yo les dejo al Consolador y les dejo mi paz. Eso es lo que acaban de recibir ellos. Y claro, están muertos de miedo. Y claro, tienen tristeza. Y Jesús les dice: cuán acostumbrados están a ver la vida desde su punto. Cuán acostumbrados están a ver la vida solo desde su enfoque. Si me amaran, se habrían regocijado. Es como si Jesús estuviera exponiendo la debilidad del amor de los discípulos. Y no solamente expone esa debilidad, sino que les hace un llamado a ver la cruz desde su perspectiva. Si ustedes me amaran, si ustedes pensaran en mí, si ustedes integraran mi punto de vista, se habrían regocijado. Y es precisamente el llamado a lo que vamos a hacer hoy, a intentar abordar un poco el tema de la muerte de Cristo desde la perspectiva de Cristo mismo. Comienza entonces el texto haciendo un llamado a ello. Cuidado, que están interpretando las cosas, viviendo las cosas solo desde su punto de vista. Si me amaran, se habrían regocijado. Si me amaran, tendrían otros matices, tendrían otro filtro para ver esto que está sucediendo. La segunda parte del versículo 28 dice: porque
He dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahí empieza Jesús a hablar un poco de lo que es la muerte para él. Estamos hablando de la muerte. Y Jesús les dice, si ustedes lo vieran desde mi posición, se regocijarían. Y no solamente se queda ahí, sino que empieza a darles pistas de cómo él ve la situación. Empieza a revelar su punto de vista, su percepción. Y lo primero que nos da es un punto de vista frente a lo que para él es la muerte desde la relación que él tendría con el Padre. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Para él, inicialmente, hablar de su muerte era volver al Padre. El elemento principal que le revela Jesús a sus discípulos acerca de lo que para él es su propia muerte es: voy a volver al Padre. Después de la humillación aquí en el ministerio terrenal, después de esa humillación en la encarnación, recuérdenlo como lo dice Pablo en Filipenses, aunque él era de naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó hacia lo sumo y tomando forma de siervo nació, humillándose. Es decir, Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, es el creador del universo, es el Dios todopoderoso, es el que no ha tenido ni principio ni tiene fin. Él tomó condición de hombre, se humilló. Entonces, después de esa humillación en la encarnación, Jesús aquí nos está revelando que anhela volver al Padre. Y ese volver al Padre es una referencia a su restauración y exaltación a la diestra del Padre. El Hijo de Dios, Jesús, dejó esa gloria indescriptible que tenía allí en el cielo a la diestra del Padre, donde experimentaba una comunión perfecta con el Padre. Dejó eso y se hizo hombre. Y aunque fue sin pecado, aunque no cometió pecado, pues experimentó las debilidades propias de la humanidad. El Evangelio nos dice que sintió fatiga. En Mateo 8, por ejemplo, nos permiten entender que Jesús sintió fatiga propia del cuerpo humano en el que estaba. Sintió hambre, sintió sed. Ahora regresaba a la plenitud de la gloria que había experimentado desde toda la eternidad en la presencia del Padre. Él estaba allí. Cuando Génesis empieza y nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Así arranca este evangelio. Y en el Génesis nos dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y en ese Dios ahí también está Jesús, porque es el Dios trino. Si leemos la palabra y miramos todo lo que pasa antes de la encarnación, entenderemos que durante la eternidad Jesús estuvo allí en una estrecha plenitud con el Padre, experimentando gloria plena allí en la presencia del Padre, y se encarnó y nació como hombre. Y ahora, cuando nos habla de su muerte, lo primero que nos dice es regreso al Padre. Y el Evangelio nos permite entender un poco el anhelo que Jesús tenía por esa gloria que tendría una vez regresar al Padre. Luego, más adelantico, en el capítulo 17 de este Evangelio, que lo estudiaremos dentro de unas semanas o dentro de unos meses, hay una oración hermosísima de Jesús que le hemos denominado la oración sacerdotal de Jesús. Y en esa oración Jesús la comienza diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vean esta oración, que es la oración previa a la muerte, la oración que Jesús le dirige al Padre. Glorifícame con esa gloria que tuve al lado tuyo. Glorifícame con esa plenitud de gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. La gloria que tuve durante toda la eternidad antes de la encarnación. Jesús expresa su anhelo por esa gloria. Por eso, cuando habla con sus discípulos, lo primero que les dice es: voy al Padre.
La muerte, sí, habrá dolor, habrá sufrimiento, pero voy al Padre. Más adelante también veremos a Jesús orando, aparta de mí esta copa, porque la muerte de Jesús no fue una escena de un actor de reparto que no sentía nada, ¿no? Jesús se atribuló profundamente y sintió el sufrimiento profundo en la cruz del Calvario. Aparta de mí esta copa, pero sabía que después de eso vendría volver al Padre. Y entonces cuando habla de la muerte, en primera instancia pasa por encima de ese sufrimiento y les dice, para mí, volver, la muerte significa volver al Padre. Y si ustedes me amaran, se habrían regocijado, porque anhelo esa gloria que tenía eternamente con el Padre. Pero aparte de eso, volver al Padre significa que cuando Cristo fuera exaltado en la diestra del Padre, su ministerio sería reivindicado. ¿Qué significa vindicar o reivindicar? Significa la defensa que se hace por aquel que ha sido injustamente atacado. Jesús en su ministerio terrenal fue injustamente atacado porque él manifestó quién era, se presentó como el Mesías, se presentó como Dios, y cada que se presentó como Dios delante de las autoridades judías, pues recibió juicio, recibió castigo, lo estaban buscando para arrestarlo, para matarlo, porque lo consideraban un hereje, porque se hacía igual a Dios. Y entonces Jesús fue injustamente atacado, fue injustamente asediado, fue injustamente arrestado, fue injustamente sentenciado y fue injustamente condenado y ejecutado. Pero cuando Él estuviera en la diestra del Padre y cuando en la segunda venida Él venga y se presente en gloria, su ministerio será reivindicado. Es decir, Él podrá a los ojos de todos decirles, todo lo que dije fue verdad, todo lo que dije es cierto. Si no fuera cierto, el Padre no me hubiese exaltado en gloria. El hecho de que el Padre me exalte en gloria es la defensa que hace el Padre de mi ministerio. Voy al Padre. La exaltación en gloria de Jesús sería la prueba máxima de aprobación por parte del Padre de su vida y muerte en su ministerio terrenal. Entonces, para Jesús, eso significaba también la muerte. Aunque la cruz sería espantosa y sufriría de verdad, Jesús sabía que el Padre le resucitaría de los muertos y le sentaría a su diestra en los lugares celestiales. Como dice Pablo en Efesios, lo sentaría allí sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:20. Sobre todo, Él está allí en gloria, puesto sobre todo lo demás. No hay principado, ni autoridad, ni poder, ni señorío que estén por encima de Él. Pero Jesús dice algo que es interesante, que nos puede generar algunas preguntas, terminando este versículo 28. Porque el Padre mayor es que yo. Esa afirmación de Jesús de que el Padre mayor es que yo ha sido tergiversada constantemente por algunos intérpretes de la palabra que han llegado a aseverar de manera incorrecta la inferioridad de Jesús ante el Padre. Es decir, que esta declaración de Jesús de que el Padre mayor es que yo, quiere decir que en la Trinidad hay jerarquías y que entonces el Padre es mayor que el Hijo. Pero si uno revisa el consejo total de la palabra, lo que ha manifestado Jesús es distinto. Jesús constantemente nos ha revelado que Él es igual al Padre. Nos ha revelado que Él es uno con el Padre. Nos ha revelado que no hay niveles de inferioridad. Y Jesús aquí no se está ni retractando ni está negando esa completa igualdad con el Padre que ha afirmado repetidamente. Cuando nos afirma su deidad, Él constantemente nos afirma su deidad con su igualdad con el Padre. En diferentes partes de la palabra, pero específicamente en este evangelio,
En el capítulo 5, no sé si lo recuerdan, lo estudiamos cuando estudiamos el versículo 17 del capítulo 5, allí Jesús nos dice, nos habla de su igualdad, pero en el capítulo 8 volvimos a abordar el tema, y en el capítulo 10 volvimos a abordar el tema, y en el capítulo en el que estamos, en este capítulo 14, él vuelve a hablar de esa igualdad con el Padre. Me voy a referir solo a esta última porque es la que muy seguramente tienen más cerca, más fresca en la mente. ¿Recuerdan hace 15 días más o menos, o tal vez más, que hablamos acerca de esa pregunta de Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le contesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Son revelaciones de completa igualdad. Son revelaciones de igualdad directa entre Jesús y el Padre. Jesús aquí no está hablando de la naturaleza esencial divina. No está hablando de la naturaleza del Padre y la naturaleza del Hijo y no nos está diciendo que haya un nivel de inferioridad. Él aquí, en vez de estar hablando de naturaleza esencial divina, está hablando del papel asumido en su ministerio terrenal. Porque lo que sí nos deja claro el Evangelio es que en el ministerio terrenal de Jesús, él asume un papel de total sumisión a la voluntad del Padre. Es decir, en ser y en esencia, el Padre y el Hijo son eternamente iguales. Pero en papel y en función, el Hijo se somete a la voluntad del Padre en la encarnación. ¿Sí? Entonces, esta declaración de Cristo nos refleja precisamente la perspectiva de obediencia, la perspectiva de un siervo humilde, que es el papel que asumió Jesús durante su ministerio terrenal. No se les olvide que en varias ocasiones Jesús también ha revelado esto. Por ejemplo, en Juan 5 nos dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nada puede hacer el Hijo sino lo que hace el Padre. No he venido a hablar por mi cuenta, hablo las palabras del Padre, dice Jesús. Nos está revelando un papel y una función de completa sumisión a la voluntad del Padre. Entonces, aquí Jesús precisamente nos está hablando de esa obediencia. En ese texto de Filipenses del que ahora hablamos, cuando Pablo dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean que Pablo, cuando habla del ministerio terrenal de Jesús, está hablando de obediencia. Él fue obediente en todo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién obedecía? Al Padre. Porque en papel y en función, el Hijo asume el papel de plena sumisión a la voluntad del Padre. De eso es de lo que está hablando Jesús. No de una inferioridad en esencia. De eso es de lo que está hablando Jesús, de su papel y función en la encarnación. El Padre es mayor que yo voy al Padre y por la obediencia que he expresado hasta la muerte, entonces recibiré la exaltación y gloria. Como dice Pablo después en este texto Filipenses, por eso Dios le dio el más grande honor y el más excelente de los nombres, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es de la obediencia de la que le está hablando, que habiéndose sometido al Padre hasta la muerte, ahora sería coronado de gloria y de honra. Voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo.
es a esa gloria a la que va a regresar. Muy seguramente los discípulos habían respondido hasta acá solamente desde sus emociones, solamente en función de su percepción de lo que estarían ganando o perdiendo con la muerte de Jesús. Pero Jesús les está diciendo que si se enfocaran en el amor, que si lo hubieran amado, que si lo amaran más, habrían percibido que esa muerte significa volver a casa, que era una ganancia, y se habrían alegrado con él, porque después de la humillación de la encarnación, volvería a la gloria eterna que había tenido desde el principio de los tiempos, desde la eternidad. En otras palabras, Jesús les está diciendo, voy a tener el estado de pleno gozo que he tenido desde la eternidad al lado del Padre. Y si ustedes fueron menos egocéntricos, verían las cosas desde este punto y se alegrarían. Pero sigue el texto diciendo, versículos 29 y el principio del 30 dicen, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, porque para que cuando suceda creáis, no hablaré ya mucho con vosotros. Este pedacito, este versículo 29 y el pedacito del 30 nos dan otra idea de lo que para Jesús es la muerte y nos permite entender un poco la importancia que tiene para Jesús, la importancia que tienen los discípulos, el amor inmenso que le tiene a sus discípulos. Los discípulos creían que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Al menos en 2 ocasiones ya habían afirmado enfáticamente esa creencia. Recuerden cuando Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y respondieron, algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Elías. Y Jesús les dice, ¿y vosotros, ustedes, quién decís que soy yo? Y Pedro, quien usualmente era el vocero del resto, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No solamente en esa ocasión, después en otra ocasión, muchos de los discípulos lejanos que tenía Jesús, no de este grupo íntimo, sino de esos seguidores que tenía Jesús, que en algún momento fueron una gran multitud, pero eran discípulos superficiales, se volvieron atrás y ya no andaban con él y se desencantaron de Jesús. Y entonces Jesús le hace una pregunta directa a los 12. ¿Ustedes también quieren irse? Y respondió otra vez Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos creen que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos saben que no están delante de cualquier maestro, están delante del Mesías esperado, del Hijo de Dios. Y estos 2 textos nos permiten entender esa declaración. Pero a pesar de estos testimonios que parecen muy confiados y con mucha convicción de parte de los discípulos, ellos aún luchaban con muchas dudas. Y entonces en el Evangelio también vemos que Jesús en reiteradas ocasiones los reprendió por su falta de fe. Y también encontramos en el Evangelio en algunas ocasiones que los mismos discípulos le imploraban a Jesús, aumentanos la fe. Nosotros creemos, pero aumentanos la fe. Entonces, vemos a unos discípulos que tienen una convicción muy clara, expresada en estos testimonios, pero también unos discípulos que flaquean, unos discípulos que a veces les entran dudas, preguntas, a veces sienten temores y tambalean un poco. Y entonces Jesús acá, en este discurso de despedida, también está fortaleciendo un poco esa fe tambaleante cuando les dice, ahora les he dicho esto, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Vean que la muerte para Jesús también es una oportunidad de verificarles a los discípulos ese mensaje que les había dado.
La fe para Jesús también es una oportunidad para fortalecer a los discípulos en su fe. La muerte para Jesús también es la oportunidad de que los discípulos entiendan de una vez por todas que aquello en lo que creían es cierto y que Él es el Mesías que había de venir, el Hijo del Dios viviente. Y entonces aquí les dice, este anuncio de la muerte que es tan difícil para ustedes, que los pone tan tristes, que los acongoja tanto, pues para mí es una oportunidad de confirmarlos en la fe. Para mí es la oportunidad de decirles algo antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Para que cuando suceda no se llenen de miedo, sino que crean. Los discípulos eran judíos. Y cuando uno revisa un poco la espiritualidad judía, hay algo claro y es que los discípulos entendían a partir del Antiguo Testamento que solo Dios puede predecir el futuro. Para ellos ese tema del ocultismo, que para nosotros a veces es tan laxo, era un asunto fundamental. Visitar una hechicera para intentar indagar sobre el futuro era para ellos un tema idolátrico severo, porque solamente existe un Dios y solamente hay uno para el cual el mañana no es una sorpresa. Y por lo tanto, querer que otro me hable del futuro es atribuirle a ese otro la omnisciencia que solamente le pertenece a Dios. Para ellos, la predicción del futuro era un asunto solo de Dios. Y por eso está tan sentenciado en el Antiguo Testamento el pecado del ocultismo, el pecado de la adivinación. Asuntos que son importantes que tengamos nosotros en cuenta, que a veces somos tan laxos para acercarnos a asuntos que vienen de cosmogonías distintas a la nuestra, pero que nos han permeado tanto que nos parece que son nuestros. Leemos el horóscopo como quien puede decirnos qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Si yo leo el horóscopo y le doy algo de credibilidad a eso, no estoy haciendo más que decir que hay algo aparte de Dios que puede tener injerencia en mi futuro. Y entonces estoy hablando de idolatría y estoy hablando de que le doy potestad. Estoy creyendo que hay algo o alguien para el cual el mañana no es sorpresa. Hay algo o alguien que puede tener la omnisciencia que solamente es atribuible a Dios. Para los judíos eso era serio. Para nosotros debe ser serio. Pero para los judíos es muy claro que es serio. Y por lo tanto, cuando Jesús les está diciendo, les estoy anunciando esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean, les está diciendo, esto es una muestra de mi deidad. En Isaías 42 leemos, he aquí se cumplieron las primeras cosas y yo les anuncio cosas nuevas, dice Dios, antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. Vean que la relación de Dios con el pueblo de Israel era dejarles claro, ya Dios había usado esta especie de pedagogía con su pueblo. Las cosas pasadas se cumplieron, las cosas primeras se cumplieron, y yo les anuncio cosas nuevas antes de que sucedan, antes de que salgan a la luz. Yo las haré notorias para ustedes. Yo, que conozco el futuro, el mañana que no es sorpresa para mí, yo les revelaré las cosas que han de venir antes de que sucedan. Yo las haré notorias para ustedes. Luego, en ese mismo libro de Isaías, encontramos, por ejemplo, que Dios le dice al pueblo, yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vean, ese es Isaías 46:9. Ahí Dios está diciendo claramente, no hay otro como yo, no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí que anuncio lo por venir. Claramente el futuro le pertenece solo a Dios. La omnisciencia frente al mañana es solo de Él. Los judíos tenían eso muy claro. Más adelante, en Isaías, Dios, en ese libro de Isaías, leemos que Dios le recordó esto a Israel.
Lo que pasó ya antes os los dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Te lo dije ya hace tiempo, antes de que sucediera, te lo advertí. Y luego explica por qué lo hizo. Te lo advertí para que no dijerais, pueblo mío, Israel, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura lo hicieron, mis imágenes de fundición mandaron estas cosas. Te estoy anunciando lo que ha de venir para que después no se lo atribuyas a otro, para que después no diga mi ídolo lo hizo o mis imágenes de escultura y de fundición lo hizo. Vean que estos textos nos permiten entender un poco cómo Dios, en su trato con su pueblo Israel en el pasado, ha utilizado este instrumento pedagógico casi de anunciarlo por venir antes de que suceda, como una manera de convencimiento hacia el pueblo de su deidad. Yo soy el único que puedo decirles, no hay otro como yo, no hay otro Dios que pueda conocer lo que ha de venir. Yo se los anuncio para enseñar, para darte convencimiento de quién es el que está detrás de todo. Vean que hay un trato especial ahí de Dios con Israel, donde le dice, te anuncio esto para que te convenzas de mí. Y entonces, aquí estamos hablando de las predicciones de Jesús. Y cuando las predicciones de Jesús se cumplieron, la fe de los discípulos, pues, incrementó. El Evangelio, no solamente en este pedazo, en este versículo, sino en otros, nos muestra otras ocasiones en que Jesús utilizó este mismo instrumento pedagógico. Por ejemplo, cuando empezamos a estudiar este Evangelio, por ahí en el capítulo 2, cuando Juan nos narra esta escena en el templo, cuando él llega y vuelca mesas del templo y expulsa a los cambistas y dice que han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y luego salen las autoridades judías y él les dice, tumben este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de la predicción de su muerte y su resurrección y dijo algunos anuncios acerca de su muerte y su resurrección y los discípulos no entendieron, pero ahí en el versículo 22 del capítulo 2 nos dice algo muy interesante y es que Juan nos revela que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Desde por ahí, desde el principio del Evangelio de Juan, Jesús anunció algunas cosas que en principio sus discípulos no entendieron, pero luego de la resurrección recordaron esas cosas y dijeron, Él nos lo había anunciado. Tal y como lo anunció, así pasó. ¿Y qué dice Juan que pasó en ellos? Creyeron. Creyeron la escritura, creyeron las palabras que Jesús había dicho. Pero más adelante, cuando comencemos el capítulo 16 de este Evangelio, también entraremos a un tema y es que Jesús predice que sus discípulos sufrirían persecuciones. En el versículo 4 del capítulo 16 dice, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Cuando sufráis persecuciones, no vayan a creer que Dios no sabe eso. No vayan a creer que eso se escapa del control y del conocimiento de Dios. Se los estoy anunciando para que cuando pase se acuerden de que yo ya se los había dicho. Pero a pesar de esas múltiples predicciones del Señor sobre su resurrección, pues los discípulos no creyeron totalmente hasta después de que todo ocurrió. Y por lo tanto, aquí Jesús, sabiendo eso, les dice, y ahora les estoy anunciando esto. Puede parecer una mala noticia, pero se los estoy anunciando antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean, para que cuando suceda, su fe sea confirmada. Ellos creían en Jesús, pero todavía tenían dudas. Juan
más adelante lo miraremos, registra algo muy hermoso cuando él va con Pedro y encuentran la tumba vacía. Porque cuando encuentran la tumba vacía, Juan nos revela que en ese momento él vio y creyó. Y dice, porque aún no habíamos entendido la escritura, no habíamos entendido que era necesario que él resucitase de los muertos. Ya creían, pero cuando vio la tumba vacía, dice Juan, ahí vi y creí. Yo no había entendido la escritura, pero ahí vi y creí. El cumplimiento de las predicciones ayuda a convencer. Puede que ellos hayan creído, pero el cumplimiento de las predicciones ayuda a fortalecer la fe. Y Jesús, que conoce la fe tambaleante de sus discípulos, les dice, este anuncio es bueno, porque cuando sucedan las cosas, ustedes van a creer. Ustedes van a acordarse que yo se los había anunciado y van a creer. El cumplimiento de esa predicción ayudaría a que los discípulos se convencieran de la deidad de Jesús, porque solo Dios conoce el futuro. Termina este pedacito diciendo Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros. Esa primera parte del versículo 30 no señala el fin del discurso. Pareciera que en primera instancia uno pudiera interpretar que ya está próximo el fin del discurso, ya no hablaré mucho con ustedes, pero realmente este discurso, como les mencioné anteriormente, se extiende hasta el capítulo 16. Aquí lo que Jesús está diciendo es recordándole a sus discípulos que se estaba acabando su tiempo con ellos en la tierra. Jesús era consciente de todo lo que iba a ocurrir. Para él nunca fue una sorpresa. Él sabía exactamente qué es lo que iba a pasar. Constantemente decía, no ha llegado mi hora. No lo arrestaron porque no había llegado su hora. Intentaron matarle, pero no pudieron porque no había llegado su hora. Él conocía claramente su hora. Para él nunca fue una sorpresa el arresto, la traición. Sabía con exactitud cuánto tiempo le quedaba con los 11 antes de que llegaran a arrestarlo. Y entonces les dice, ya no estaré mucho tiempo con ustedes, ya no hablaré mucho con ustedes. Y ahí procede a darnos otra idea acerca de lo que es la muerte para él. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta es la segunda de 3 referencias que en el Evangelio de Juan encontramos acerca de Satanás como el príncipe de este mundo. En el capítulo 12 lo estudiamos. Ahora, en el capítulo 14 y en el capítulo 16 volveremos a una referencia de estas. En 3 ocasiones Juan hace referencia a Satanás como el príncipe de este mundo. Y lo primero, cuando nos enfrentamos a un versículo como estos, es entender claramente qué implica esa aseveración. Porque equivocadamente podemos interpretar que el título príncipe de este mundo quiere decir que Satanás es el gobernante legítimo del mundo. Y de ninguna manera la palabra está diciendo eso. Satanás no es el gobernante legítimo del mundo. Es un usurpador con permiso divino. Es decir, lo primero que tendríamos que tener claro cuando hablamos de Satanás es una visión clara acerca de cómo la palabra nos revela esta figura. Y podríamos tener 2 posturas equivocadas. La primera es plantearnos la no existencia del diablo o de Satanás. Plantearlo meramente como una figura simbólica, como una figura literaria que han utilizado los escritores bíblicos para encarnar la suma presencia del mal. Pero la palabra no nos habla de eso. Pero por otro lado, así como hay algunos que niegan su existencia, hay otros que les dan una posición de la cual tampoco nos habla la palabra. Hay algunos que lo entienden como el poder máximo maligno, un poder casi que se contrapone con el poder de Dios.
Así como en las cosmogonías paganas, en los egipcios, por ejemplo, estaba el dios Ra, que era el dios del día, pero también estaba el dios de la noche, y entonces en la noche prevalecía el uno y en el día prevalecía el otro. Muy seguramente, pues esas cosmogonías que se han generado de algunas culturas antiguas han permeado mucho nuestras creencias, y entonces algunas de las interpretaciones que se tienen en círculos cristianos acerca del diablo, de la figura de Satanás, es ese poder maligno que se podría equiparar a la bondad que es Dios, es decir, que se contrapone a Dios y que podrían ser iguales en poder, lo que pasa es que en poderes contrarios. Ambas posturas son erróneas, ambas posturas son distintas a lo que la palabra revela. Lo primero que nos dice la palabra es que Satanás es una criatura, no es un Dios. Satanás es una criatura. Eh, la palabra nos habla de que el hombre fue creado un poco inferior a los ángeles. Hay algunas cosas que no nos revela la palabra, pero sí nos permite entender que entre las criaturas, los ángeles en esencia tienen cierta superioridad con el hombre. Cuando nos habla de nuestra creación, nos dice, lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Y entonces hay algunos seres angélicos que sabemos que de alguna manera son superiores. Hay que entender luego bien, muy seguramente en algún momento Dios nos revelará claramente en qué radica esa superioridad, pero la palabra sí nos dice, lo hiciste inferior a los ángeles. Y cuando la palabra nos habla de esta criatura, nos habla que era inicialmente un ángel. Entonces sabemos que es criatura, y que como criatura no tiene cómo equipararse en poder con el Dios Todopoderoso. Es una criatura que en rebelión entonces se constituyó como el príncipe de ese sistema maligno al que llamamos mundo. Cuando hablamos de el mundo en estos términos teológicos, estamos hablando de aquello que se contrapone a Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, en la oración sacerdotal dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahí ese término mundo no habla necesariamente de la realidad material, está hablando de ese mundo que se contrapone a lo espiritual desde lo que Dios ganó para nosotros. Y entonces ese sistema de enemistad contra Dios es a ello a lo que se refiere Jesús cuando dice el príncipe de este mundo, el príncipe de este sistema que está en rebelión contra Dios. El Evangelio, por ejemplo, nos permite ver que Jesús veía la obra de Satanás en algunas personas y en algunos acontecimientos que lo rodeaban. Por ejemplo, cuando la palabra nos habla de Judas Iscariote, nos dice literalmente que Satanás entró en su corazón y por eso entregó a Jesús. Pero muy seguramente cuando vamos al Evangelio y vemos, por ejemplo, las tentaciones de Jesús, pues allí directamente nos hablan de Satanás. Y muy seguramente las tentaciones no se limitaron a ese primer encuentro que nos narra la palabra, sino que persistieron durante el ministerio terrenal de Jesús y culminaron en Getsemaní. Y entonces Satanás, intentó en repetidas ocasiones entorpecer el ministerio de Jesús antes de la cruz. Finalmente, ese conflicto entre aquel que encarna ese sistema que se contrapone a Dios, aquel Satanás, que es una figura real, pero creada, que no está aquí a nivel de Dios, es creada por Dios y por lo tanto tiene que someterse a ciertos designios de Dios. Dios da ciertas libertades, pero no es un poder que se contraponga a Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. A veces hablamos de Satanás como si fuera esa postura contrapuesta y la palabra no nos habla de eso. Aquí entonces nos están hablando del príncipe de ese sistema maligno que se contrapone a Dios, que ha tentado a Jesús, que ha intentado hacerle mal, que lo entregó a través de Judas, y ahora lo que está diciendo Jesús es que finalmente
ese conflicto, ese enfrentamiento entre él y Satanás tendría su clímax, alcanzaría su nivel máximo. Pareciera que por fin Satanás tendría éxito para matarlo, pero lejos de ser víctima de Satanás, lo que viene a continuación, la muerte de Jesús, terminó siendo la destrucción total de Satanás. Lejos de ser la víctima de Satanás, el Hijo de Dios, como dice la primera carta de Juan, apareció para deshacer las obras del diablo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, que es el diablo. Aquí Jesús lo que nos está diciendo es, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, y él nada tiene que ver conmigo. Es específicamente aquí lo que está diciendo Jesús es que viene Satanás, viene el acusador y no tendría nada de qué acusar a Jesús. Hay una declaración enfática de Jesús. En el texto griego es muy lindo porque hay una doble negación. Cuando Jesús aquí dice, él nada tiene en mí, ahí en griego se genera una doble negación para dar esa contundencia a, viene el acusador y no hay absolutamente nada que pueda decir contra mí. Él no puede hacer ninguna reclamación legal contra mí. Esa frase de él nada tiene en mí es un modismo hebreo cuyo significado es legal y significa literalmente el diablo no puede hacer reclamaciones legales contra mí. Viene el príncipe de este mundo, que es el acusador, viene a acusarme y no tiene nada que reclamar legalmente contra mí. Porque la muerte podía retener a Jesús solamente si había una acusación justificable contra él, solamente si él hubiese cometido pecado. Pero como no cometió pecado, Jesús entiende su muerte también como la victoria definitiva frente a este que se ha revelado y que se ha constituido como príncipe de este mundo o de este sistema que se contrapone a Dios. No solamente es volver a la gloria y no solamente es una oportunidad para confirmar la fe de sus discípulos amados, sino que también es para él la muerte, la victoria definitiva contra el acusador, porque esa muerte que pareciera ser la destrucción de Jesús, finalmente sería la destrucción de Satanás. ¿Por qué? Porque la muerte solamente podría enseñorearse de Jesús si él hubiese cometido pecado. Pero Jesús dice, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, nada. Viene el acusador y nada tiene que decir contra mí. Claro, la sentencia de Jesús no se ejecutará sino hasta el final del milenio. El libro del Apocalipsis nos habla del milenio, los 1000 años en que reinará Jesús. Luego de ese milenio, cuando leemos el capítulo 21 del Apocalipsis, luego de ese milenio nos hablan de la ejecución final de esta sentencia contra Satanás. Pero la cruz de Jesús fue la que marcó la derrota final de Satanás. Esa sentencia se ejecutará allá, después del milenio, pero la cruz marca la derrota final de Satanás. Por eso, Jesús, hablando de su percepción frente a la muerte, también incluye esto. Ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene contra mí. Nos dice el capítulo 20 del Apocalipsis que el príncipe de este mundo recibirá el castigo por toda la eternidad. Ese asalto final, nos dice este capítulo, que él intentará hacer un asalto final contra el pueblo de Dios, el cual será frustrado, y luego de esto él será arrojado al lago de fuego, donde recibirá un castigo eterno. Vean que incluso hace referencia al castigo final de Satanás nos permite entender un poco a veces lo errado de nuestro concepto frente a Satanás. Vuelvo y repito, o creemos que no existe o le damos mayor atribución de la que realmente tiene. Por alguna rara razón, nosotros consideramos
que hay un lugar que es todo bondad, que se llama cielo, y allí gobierna Dios. Y consideramos que en contraposición hay un lugar que es todo sufrimiento, y allí gobierna el diablo. Y eso está errado. Dios es Señor de todo. Y la condena no es del diablo, la condena es de Dios. Dice la palabra que en el juicio final, los que estén escritos en el libro del Cordero, que es el libro de la vida, entrarán y estarán eternamente con Dios, y los demás recibirán condenación eterna. Pero esa condenación eterna no es de un poder que se contraponga a Dios, es de Dios. Vean lo que dice el capítulo 20. Satanás, el príncipe de este mundo, será arrojado al lago de fuego donde recibirá castigo. Tenemos la falsa idea de que los que se van para el infierno son castigados y atormentados por el demonio. No, el demonio será echado al lago de fuego, porque no hay ninguna fuerza maligna que se pueda igualar con Dios, porque no hay otro Dios, solamente hay un solo Dios. Los demás son criaturas. Y entre ellas está esta criatura que encarna y personifica, no de manera figurativa ni literaria, sino de manera real, el príncipe de este sistema que se contrapone a Dios. El que viene, el que me juzga, el que me acusa, el príncipe de este mundo ya viene, pero es su derrota, porque nada tiene en mí, nada tiene que demostrar en mi contra, y por lo tanto, la muerte habla también de la victoria. Eso también es la muerte para Jesús. Y termina el texto diciéndonos: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Lejos de que la muerte marcara la derrota, lejos de que la muerte marcara el triunfo de Satanás, la muerte de Cristo no solamente es la victoria, sino que es la prueba final para el mundo del amor que Jesús tiene por su Padre. Jesús hace muy poquitico, hace unos versículos antes, nos acaba de enfatizar que la prueba esencial del amor es la obediencia. Hace 15 días lo estudiamos en el capítulo 21. El que tiene mis mandamientos, dice en el versículo 21, perdón, de este mismo capítulo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que le ama? El que guarda mis mandamientos, el que los tiene y los guarda. Jesús acaba de enseñarle a sus discípulos que la prueba esencial del amor es la obediencia. Y ahora Él nos está diciendo que la manera con que Él demostrará su amor por el Padre es haciendo todo tal y como el Padre le mandó. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ese levantaos y vamos de aquí, ¿qué quiere decir? Salgamos ya. Y ese salir ya es comenzar la ruta hacia Getsemaní. Entonces vean que la muerte de Jesús también es fundamentalmente obediencia como prueba de amor al Padre. Así como el Padre me mandó, así haré. Levántense, vamos. El camino que viene es duro, iré a Getsemaní, y ya Jesús sabía que lo arrestarían y sabía todo lo que venía después. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, tal y como el Padre me mandó, así hago. La muerte para Jesús era la consumación de su obediencia. Lo que motivaba a Jesús para ir a la muerte era la obediencia al Padre. Le había obedecido en todo el ministerio. Las obras que yo hago son las que el Padre me mandó, dice constantemente. Las palabras que hablo no son mis palabras, sino las palabras que el Padre me dejó para que yo anunciara. Las palabras que el Padre me dio para ser anunciadas. Constantemente nos está reiterando su obediencia al Padre,
pero su muestra de máxima obediencia, su prueba máxima de obediencia al Padre era la muerte en la cruz. Para él esa muerte en la cruz era la consumación de su obediencia. Esa frase, levantaos, vamos de aquí, es precisamente un cambio, señala una transición en la narrativa. Estaban hablando, sentados probablemente allí en la cena, y ahora Jesús dice, pongámonos en marcha. Todo lo que les he dicho es cierto, la muerte viene. Y la muerte es volver al Padre, volver a la gloria. Y la muerte es una oportunidad para que cuando ustedes vean que todo lo que yo les anuncié se cumplió, crean y su fe sea confirmada. Y la muerte es la derrota final de Satanás, del príncipe de este mundo. Y la muerte es la consumación de mi obediencia al Padre. Porque en obediencia voy hasta la muerte y muerte de cruz. En ese momento, Jesús y los discípulos salieron del aposento alto y caminaron por Jerusalén y se dirigieron hacia Getsemaní. Mientras caminaban, Jesús continuó enseñándoles. Dentro de 8 días, por ejemplo, vamos a comenzar el capítulo 15, donde Jesús les habla sobre la vid verdadera. Ese discurso sobre la vid verdadera, muy seguramente Jesús se los da mientras van caminando hacia Getsemaní. En el camino les seguía enseñando. Tenían que salir de Jerusalén y cruzar un valle que se llama el Valle de Cedrón, que queda ahí al oriente de la ciudad, porque Getsemaní se ubica al otro lado de ese valle, en las pendientes del Monte de los Olivos. Y en ese trayecto Jesús continúa este discurso de despedida, en los relatos que continuaremos estudiando más adelante. Ahí hay un cambio en la narrativa. Ya dejaron el lugar donde estaban y Jesús los pone en marcha hacia todo lo que se viene. Estos 4 versículos nos dan una idea inicial, pero una idea en la que podríamos profundizar mucho acerca de la versión de la muerte de Jesús según Jesús. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús acerca de su muerte? Ante una escena de dolor y de tristeza, y ante una escena en donde los discípulos sienten miedo y se sienten turbados porque su maestro les va a faltar, y ante una escena en donde muy seguramente están acongojados porque no saben qué va a pasar. Dependemos de Él. ¿Qué va a hacer de nuestras vidas si Él ya no está? Y muy seguramente Jesús sabe todo lo que pasa en sus corazones. Muy seguramente Jesús sabe lo difícil de lo que están viviendo y por eso les dice, tranquilos, hijitos, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, les enviaré el Consolador, les enviaré mi paz. Les da las promesas, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, pero al mismo tiempo pasa a estos versículos de los que conversamos hoy y les dice, todavía tienen una visión muy egocéntrica de todo lo que pasa a su alrededor. Todavía están muy acostumbrados a leer los acontecimientos y a vivirlos desde un punto egocéntrico. Ustedes son el centro de lo que pasa. Y entonces solamente leen las cosas en función de lo que yo siento, cómo a mí me afecta, cómo mi vida cambiará, cómo se alterará mi cotidianidad, de qué viviré, qué pasará con mis esperanzas de ese Mesías que venía a rescatar a Israel y a oprimir a los romanos. Todo tiene que ver con ustedes. Si me amarais, estaríais alegres. Si ven las cosas desde su punto de vista, están tristes como están, porque no saben de qué van a vivir, dejaron sus trabajos por mí. No saben qué va a pasar si este movimiento que hemos construido durante 3 años, este cristianismo emergente, ¿qué va a pasar con eso? Ustedes no saben si va a caer, si va a continuar. Ustedes no saben si sus vidas van a volver a la normalidad. Ustedes no saben nada. Entonces están normalmente tristes, pero si vieran las cosas desde mi perspectiva, se alegrarían, porque la muerte, mi muerte, para mí, dice Jesús, no es solo lejanía,
no es solo incertidumbre frente a lo que vendrá, no es solo desesperanza frente a mis ideales mesiánicos. Para él, la muerte era cosas muy distintas. Para él, la muerte era reivindicar su ministerio y volver a la gloria eterna que le perteneció al lado del Padre antes de la encarnación. Para él, la muerte era que su mensaje sería verificado por los discípulos cuando se cumpliera todo tal y como él les había dicho, y eso aumentaría la fe de estos, en los que él depositaba la misión de continuar la iglesia. Para él, la muerte era la victoria definitiva contra el acusador, contra el príncipe de este mundo. Para él, la muerte era la consumación de la obediencia al Padre. En suma, la muerte de Jesús para él significaba gozo, algo muy distinto a lo que estaban sintiendo los discípulos. Tristeza, miedo, congoja. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, les dice Jesús. Si vieran las cosas desde donde yo las veo, estarían alegres por mí, porque para mí esto significa gozo. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué sufrió la cruz y menospreció el oprobio? Es decir, el sufrimiento, las tristezas, todo el temor que había allí para él fue insignificante. ¿Por qué sufrió la cruz y menospreció todo eso? Por el gozo puesto delante de él. El autor de la carta a los Hebreos nos dice: para Jesús, eso que venía adelante, aunque difícil, era un gozo, aunque sintió realmente el sufrimiento, porque cuando en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de esas palabras trágicas que uno no alcanza a entender a Dios separándose de Dios mismo, pero ahí uno entiende a Jesús encarnando todo el pecado, todo el peso de la maldad de la humanidad, y a Dios Santo. Y esa separación, eso lo sufrió realmente Dios, Jesús. ¿Pero por qué lo menospreció? Por el gozo puesto delante de él. El gozo que había detrás de eso era tal que sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Cuál era ese gozo? El gozo por su gloria, el gozo por el amor a sus discípulos, el gozo por el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el príncipe de este mundo, el gozo de la obediencia, que era prueba máxima del amor al Padre, el gozo de su gloria eterna restablecida. Después de triunfar sobre la muerte, Jesús regresó a la gloria que había tenido desde la eternidad, en el cielo, a la diestra del Padre. Y nos dice el libro del Apocalipsis que allí recibe alabanza constante. Constantemente recibe alabanza de los seres vivientes y de los ancianos, quienes claman a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, porque se inmoló en obediencia. Los discípulos no alcanzaban a ver esto. ¿Qué tenían los discípulos al frente? Una mala noticia. ¿Qué tenían los discípulos al frente? Una situación de mucha tristeza y de mucha congoja. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Maestro ya no estará con nosotros. Pero eso que para ellos era una mala noticia se convirtió en el Evangelius. ¿Qué significa Evangelius? Significa buena nueva. La buena noticia es: vencimos. Jesús se acostó sobre la cruz y venció. Y ahora nuestras ataduras al pecado fueron rotas, y ahora el acta de nuestros pecados, que estaba ahí en la mitad y no nos permitía acercarnos a Dios, fue quitada de en medio, porque Jesús clavó ese acta
en la cruz y se acostó allí y murió por nosotros. Esa es la buena noticia. La pregunta de los griegos es cómo la causa no causada puede relacionarse con el hombre pecador. La buena noticia es, ya hay una forma. Jesús se acostó en la cruz y sacó de allí la mayor de las victorias. Ese es el centro de la vida cristiana. Esa es la mayor noticia. Cuando a nosotros nos dicen, vayan y anuncien el evangelio, lo que se está diciendo es, vayan y anuncien la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Estabas enemistado con Dios, pero sin importar lo que hayas hecho, Jesús murió por tus pecados. Y si lo asumes como, si lo aceptas como tu Salvador, su justicia te alcanza y puedes presentarte justificado delante del Padre, no por tu propia justicia, sino por la justicia que ganó Jesús al acostarse en la cruz del Calvario y al comprarte con precio de sangre. Ese es el anuncio del Evangelio, la buena nueva. Los discípulos que veían una mala noticia. La mejor noticia de la historia de la humanidad para los discípulos en ese momento era una mala noticia, porque los discípulos no alcanzaban a ver más allá de sus narices, solamente apreciaban el sufrimiento inmediato. La palabra de hoy nos habla precisamente de la necesidad de salirnos de ese mundo, de ese mundito en el que nosotros somos el centro, en donde todo lo vemos en función de nosotros, en donde todo importa en función de nosotros. La palabra hoy, hablándonos de lo que Jesús le dijo a sus discípulos, nos llama no solamente a entender lo que era la muerte para Jesús, sino que nos hace un llamado a la necesidad de nosotros también salirnos de esa idea de mundo en el que nosotros estamos en el centro, de esa idea egocéntrica que tenemos de la realidad, para empezar a ver y a entender y a vivir las cosas a la manera de Jesús. Esto de lo que hablamos hoy es la muerte a la manera de Jesús. Los discípulos no lograban ver eso. Los discípulos no sabían la gloria que vendría, que tendría Jesús con el Padre. Tampoco sabrían que su fe sería confirmada al entender las cosas que fueron anunciadas previamente. Tampoco sabían que eso significaría la victoria sobre la muerte y sobre el príncipe de este mundo. Esas cosas las desconocían, solamente veían el sufrimiento que estaba ante sus narices. Y aquí Jesús les hace un llamado a ver las cosas a su manera. Si estuvieran viendo las cosas a partir de mí, se estarían alegrando. Si estuvieran viendo las cosas desde mí, se estarían alegrando. También hay un llamado para nosotros, para empezar a ver, entender y vivir las cosas a la manera de Jesús. La muerte de Jesús según Jesús. La muerte de Jesús a la manera de Jesús. Y el cristianismo es eso. El cristianismo es a la manera de Cristo. Por eso Pablo, en una de sus epístolas, nos exhorta: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu forma de ver los acontecimientos. Cambia tu forma de concebir la existencia. Cambia tu manera de abrirte a la vida para hacerlo a partir de Jesús, para hacerlo a manera de Jesús. Si no cambias tu manera de pensar, no cambiará tu manera de vivir. Cambia la forma en que ves las cosas. Cambia el enfoque desde donde todo lo ves. Cambia tu manera de concebir la existencia para hacerlo a partir de Jesús, para hacerlo según Jesús. Muy seguramente hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que no entendemos. Muy seguramente a veces llegamos a textos como el que estudiamos hace 8 días. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y Jesús lo dice en medio de una situación tan jodida y tan problemática como la que estamos estudiando. El maestro nos está anunciando que va a morir y que no estará con nosotros. Y ahí les dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hay 2 opciones. O creer la palabra de mi Señor, que me dice
aún en medio de la tormenta puedes tener paz o creer la evidencia de los acontecimientos y dejarme turbar y dejarme llevar por la congoja y por la tristeza. La palabra claramente nos dice, van a tener momentos jodidos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. En ningún momento nos está diciendo, no tendrás que pasar por el agua. En ningún momento nos está diciendo, no tendrás que pasar por el fuego. Lo contrario, nos está anunciando, pasarás por las aguas y pasarás por el fuego, pero yo estaré contigo. David lo decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me inspiran aliento, me dan confianza. David no decía, tengo paz y confianza porque no paso por valle de sombra y de muerte. No, aunque ande en valle de sombra de muerte, estoy confiado porque tú estás conmigo. La diferencia no está en las circunstancias. La diferencia está en la presencia de Dios, que marca una diferencia en las circunstancias vividas. La muerte según Jesús, la vida según Jesús. Muy seguramente el cristianismo consistirá en aprender a ver la vida a partir de Jesús, a la manera de Jesús. Vamos a orar.